Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un texto fascinante de Bill Wilson de 1953. Él mismo nos cuenta ahí cómo nacieron los 12 pasos. Exacto. Y lo interesante es que no fue como una iluminación única, no, sino que, como bien dices, Bill Wilson describe una confluencia. Bill identifica tres fuentes principales de inspiración. O sea, más allá de su propia experiencia y la de otros pioneros alcohólicos, claro. Es una mezcla interesante de ideas, de momentos. Por un lado, estaban los grupos Oxford, un movimiento de esa época, ¿no? Con principios como, la honestidad, la generosidad, el amor, así, absolutos. Suena fuerte eso de absolutos. Sí, eran exigentes. Y tenían prácticas como la confesión, que llamaban compartimiento, reparar daños, o sea, la restitución, y buscar guía divina en lo que llamaban tiempo callado. Y de ahí, de los grupos Oxford, también salió algo clave, la idea del trabajo de un miembro con otro, fundamental para el paso 12 después. Claro. Pero me imagino que adaptar esos principios tan estrictos para alguien luchando contra una adicción no debe haber sido fácil al principio. No, seguro que no. Hubo resistencias y el programa tuvo que ir ajustándose, pero esa base ética fue importante. Después, está el aporte del Dr. William Silkworth. Ahí la cosa se pone interesante. Ajá, la perspectiva médica. Eso parece que fue un antes y un después, ¿verdad? Totalmente. El Dr. Silkworth le dio a Bill una pieza, digamos, fundamental. Definió el alcoholismo como una enfermedad. O sea, una combinación de obsesión mental y una especie de alergia física que desataba la compulsión. Una enfermedad, no una falla moral. Exacto. Bill la describió como una verdad de doble filo o una almádena. Algo con la fuerza suficiente, ¿viste?, para romper la negación del alcohólico. Era como decir, mira, esto es lo que tienes, es serio, necesitas una solución diferente. Una almádena. ¡Qué imagen potente! Y la tercera pata de esta mesa fue un psicólogo, William James. Así es, con su libro Las variedades de la experiencia religiosa. Y lo fascinante acá no es solo que validara las experiencias espirituales como algo transformador, sino que lo hacía desde la psicología. Le daba un marco casi científico, por decirlo así, a algo que muchos veían como puramente religioso o místico. Eso ayudó a tender un puente, ¿no?, hacia los más escépticos. Y conectaba directo con la experiencia de Bill, y con esa idea de tocar fondo, de necesitar ayuda externa, que después se ve reflejado en los pasos 1 y 3, admitir la impotencia y confiar en un poder superior. Entiendo. Entonces tenemos la ética de los grupos Oxford, la visión médica de Silkworth y la validación psicológica de James. Ahora, ¿cómo se unió todo esto en la práctica? Mencionaste al amigo de Bill, Evie. Correcto. Evie, que había dejado de beber gracias a los grupos Oxford, le pasó a Bill estos principios de forma muy directa, muy sencilla. Cosas como, no podía manejar mi vida, tuve que ser honesto, reparar daños, rezarle a Dios. Simple, pero fuerte. Pero lo clave, según cuenta Bill, fue que era un alcohólico hablándole a otro. Esa identificación, eso fue vital. Claro, el hablar el mismo idioma. Y aún así, Bill relata que al principio, después de su propia experiencia espiritual y con todas estas ideas, no le fue muy bien ayudando a otros. Intentaba un enfoque demasiado como de predicador, ¿no? Sí, exacto. Muy enfocado en los 4 absolutos de los grupos Oxford. Y muchos recaían. Quizás porque, iba directo a la solución espiritual sin antes asegurarse de que la persona sintiera de verdad el peso del problema, de la enfermedad que describía Silkworth. Ahí es donde entra el consejo del doctor. Ahí mismo. El consejo clave de Silkworth fue: deja de hablarles de tu experiencia luminosa. Háblales primero de los hechos médicos, sin anestesia. Usar la almádena otra vez. Esa misma. Y eso sí funcionó. Cuando aplicó ese enfoque con el Dr. Bob en Akron, primero la cruda realidad médica, después los principios espirituales. Ahí se encendió la chispa. El Dr. Bob dijo que Bill hablaba su propio idioma. Ahí nació AA, realmente. Entiendo. Y de ahí, de esa experiencia inicial, pasaron de un programa más bien oral, de unos 6 puntos, a los 12 que conocemos. ¿Cómo fue esa transición, ese refinamiento?
Fue cuando se pusieron a escribir el libro grande, Alcohólicos Anónimos. Se dieron cuenta de que necesitaban algo más preciso, más detallado, para poder guiar a otros que no estuvieran ahí físicamente. Bill cuenta que esbozó los 12 puntos bastante rápido, ¿eh? Dice que en media hora más o menos, basándose en los principios que ya venían trabajando, claro. Pero ojo, no fue un aquí están y punto. Hubo debate. Me imagino que sí. ¿Qué se discutía? Y hubo bastante discusión. Que si había demasiado énfasis en Dios, que por qué 12 pasos sin otro número, que si era necesario arrodillarse para el séptimo paso. Esas cosas. Cuestiones importantes para la aceptación, ¿no? Fundamentales. Y fue gracias a esas objeciones, especialmente de los miembros que se identificaban como agnósticos, que se introdujeron frases clave como poder superior y Dios como nosotros lo concebimos. Eso lo hizo mucho más abierto, más inclusivo. Entonces, para ir cerrando, queda claro que los 12 pasos no fueron como una invención de un día para otro por una sola persona. Para nada. Fue más bien una síntesis, ¿no? Emergieron de la experiencia dura, real de Bill y los primeros miembros. Se nutrieron de principios éticos que venían de los grupos Oxford. Encontraron una validación, digamos, intelectual en la psicología de James y se anclaron fuerte en la comprensión médica de Silkworth. Y súper importante, se fueron puliendo, refinando entre todos en respuesta a las necesidades y las críticas de la propia comunidad que estaban haciendo. Wilson termina diciendo que nadie inventó AA. Que simplemente brotó y creció por la gracia de Dios, son sus palabras. Y eso, creo, nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Quizás los sistemas más efectivos para el cambio, ya sea personal o social, no siempre se inventan así, de forma totalmente deliberada desde un escritorio. Sino que a menudo brotan, como decía Bill. Se adaptan, combinan distintas corrientes de experiencia, de conocimiento previo, y surgen para responder a una necesidad profunda que está ahí. Algo para darle una vuelta, ¿no?